con el estadio. Más de 50 países retribuyen por derechos de conexión al UNIFED. El UNIFED fue creado en 1946 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El UNIFED trata de reducir el terrible tributo que la falta de servicios se cobra entre los ciudadanos más jóvenes del mundo. Mientras vemos también a la selección de América con Higuita en la portería, con el número 2 Nelson Gutiérrez, con el número 3 Iván Hurtado, con el número 4 Alfonso Dulanto, con el número 5 Del Solar, con el número 6 Lalas, con el número 7 el jugador del Tenerife Diego Latorre, con el número 8 Freddy Rincón, con el número 9 el hombre que ha sobrepasado los límites de los aplausos, Romário de Sousa Faria, el brasileño exjugador del Barça, con el 10 Valderrama y capitán, y con el 11 Paliña. También le aplauden ahora a Ronald Koeman. Y en el palco de honor del Nou Camp en Barcelona, Joan Bales, buenas noches. Hola, buenas noches con nosotros, José María Minguella, organizador del evento. Qué difícil es traer a tan buenos jugadores, ¿eh? Sí, pero al final cuando consigues tener tantos jugadores aquí de calidad y de nombre, pues uno se siente muy contento. Esto es un mercado increíble. No, no es un mercado, es una entrega por parte de los jugadores y de los técnicos y del público que ha venido y de los sponsors y de todos los que han colaborado. Yo aprovecho esto para dar las gracias a todo el mundo. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Los jugadores de la selección de Europa. Andoni Cedrún será el último en recibir junto a Hristo Stoichkov la medalla y el agradecimiento por su participación en este encuentro extraordinario a beneficio de la UNICEF. El partido de las estrellas que Antena 3 Televisión les ofrece en directo. Ahí está el aplauso del público al búlgaro Stoichkov. Las estrellas también están en el banquillo. Hugo Sánchez, Eduardo Hurtado, Poyet, Campos y el aplauso para Hristo Stoichkov. Teóricamente no debe haber ni un solo silbido esta noche. El espectáculo vale por su significación infinitamente más que la entrada al estadio. Entradas lesivas entre jugadores no habrá, son carísimas. Los posibles fallos, un riesgo más de sacrificio. Ni un pito, ni siquiera el árbitro debiera pitar, sino decir por un megáfono: ha sido falta, perdone. Esta noche solo aplausos, Paco, solo aplausos. Pero se oye con mucha fuerza el nombre de Hristo, Hristo, Hristo. Hemos visto antes de empezar el partido, antes de que salieran los jugadores al terreno de juego, una gran pancarta con Hristo Stoichkov, algún silbido también incomprensible, sí, al menos desde nuestra opinión, para Michel, el jugador del Real Madrid. Podrá ser un rival, un eterno rival del Fútbol Club Barcelona, pero aquí no juega el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. En todo caso jugarán Barcelona y Real Madrid con todas sus fuerzas a favor de la UNICEF. No tienen sentido los silbidos. Eso es una falta que debiera pitarle un árbitro imparcial a quien ha silbado. Aquí todo es homenaje y sacrificio por el UNIFED. Vamos al terreno de juego, José Gutiérrez. Bueno, yo creo que Stoichkov y Romário son las dos últimas grandes estrellas de este Barcelona, del Dream Team, que hoy vuelve a Barcelona Romário para un partido muy especial. Sí, seguro que es un partido especial. Yo estoy muy contento por tener la oportunidad de participar de este equipo. Yo estoy seguro que toda la gente que aquí ha venido y todos los que están mirando por la tele vendrá un gran partido. Romy, sin duda hay que destacar algo muy especial. La vuelta a Barcelona, el público, que está claro que no se olvida. No pueden olvidarse los muchos goles y los muchos triunfos que ha conseguido con este Barcelona. Sí, por eso también estoy muy feliz, porque la gente toda ha hecho mi nombre. Yo estoy un poco incluso emocionado. De verdad no esperaba tanto, ¿no? Pero el cariño que tengo yo también con esto la gente ¿Lo tienes? Es muy grande. Y yo voy a intentar hacer aquí un gran partido
para que la gente esté contenta. Lo sé porque tú eres un gran amante de los niños. Suerte. Vale, gracias. Y bienvenido a Barcelona. Romario, sin duda una de las grandes estrellas. Romario de Sousa Faría, el jugador actualmente en las filas del Flamengo, equipo al que llegaba procedente del Fútbol Club Barcelona después de un periplo por tierras holandesas en el PSV Eindhoven. Mucho frío para Romario y mucho calor para Romario en el Camp Nou. Probablemente esta noche Stoichkov, en un momento determinado, porque no sale en la alineación inicial, va a tener por compañero así a Couto en el Parma. Lleva Couto el número 23 a la espalda. Couto es un jugador portugués que milita en las filas, en efecto, del Parma, pero y que se ha clasificado también para los cuartos de final de la Recopa. Quería decir que el próximo domingo se juegan Stoichkov y Couto la cabeza que ostentan actualmente de la Liga Italiana en su partido contra el Milán. Contra el Milán. De modo que fíjate con qué cuidado van a tocar la pelota y no tocar al contrario. Hay licencia siempre, pero hoy más que nunca para el espectáculo. Queda a la derecha de sus pantallas la selección de América, a la izquierda obviamente la selección de Europa. Ha comenzado el partido. El objetivo benéfico para la UNICEF en el Camp Nou. En el banquillo de Europa, dos técnicos de postín, Johan Cruyff y Arsenio Iglesias, el brujo de Arteixo, exentrenador del Deportivo de La Coruña. Esta noche, Paco, van a dedicarse a ofrendarnos fútbol, arte, jugando con desahogo, regateando, driblando, quebrando esos gerundios tan bonitos en el fútbol. El pibe Valderrama con su compatriota Freddy Rincón. El balón largo buscaba a Romario. Ha cortado Kiriakov, un hombre que militara en las filas del Deportivo de La Coruña. El pelotazo de Andoni Cedrún Ibarra, hijo del que fuera legendario guardameta del Athletic de Bilbao, Carmelo. Korneyev. Juega Europa. El balón para Michel en su posición natural. Ha jugado con Hristo Stoichkov. De nuevo Korneyev. El disparo de Korneyev. René Higuita, en quien ha rebotado la pelota. Qué gusto daría ver a Higuita en el salto del escorpión que realizara en Wembley recientemente. Y en aquella salida contra Camerún, en la que perdió el balón en un regate y le hicieron un gol. Ya tendrá prudencia esta noche. Juega la selección de Europa, que ha recuperado la pelota. Abelardo. Hacia el centro recibe Stoichkov. Le marcaba Chemo del Solar. Ha cortado Iván Hurtado, jugador de Ecuador, jugador del Emelec ecuatoriano. Está presionando la selección de Europa en defensa, aunque sale Diego Latorre, el argentino, jugador del Tenerife. Rasea el balón la selección de América, el taconazo de Romario de Sousa. Ha enviado fuera de banda Kiriakov y pondrá la pelota en movimiento la selección de América. Viste de rojo Romario de Sousa Faría, el taconazo para Romario después de tocar la torre. Ronald Koeman, a punto de perder el holandés. Ha incorporado al fútbol de su país en el Feyenoord de Rotterdam, después de dejar el matasellos de gran fútbol en el equipo que dirige Johan Cruyff. Están jugando, como puede observarse, sin presiones, sin marcajes estrechos que propician los encontronazos y con ellos las lesiones. Ya se cuidarán. Rincón, hoy con más soltura que en su equipo en el Real Madrid en la Liga, donde juega muy presionado cuando juega. El Solar con Freddy Rincón. La Torre. Toca una y otra vez la selección de América, buscando el espectáculo. El pibe Valderrama con Diego Latorre. Tiene rapidez ahí el jugador del Tenerife. Bueno el recorte de la Torre. Qué bueno el disparo. Y ha atrapado un jugador alto en la portería como Andoni Cedrún. Sale con la pelota controlada Europa. Se dice que la Torre va a tener equipo por el sur de la península en la próxima temporada. Buen jugador en las filas del Tenerife, aunque no juega mucho. Korneyev. Qué bueno el recorte, el disparo de Stoichkov. Saca el huy del público con la derecha, que no es su pierna buena.
Cuánto le quieren a Stoichkov en Barcelona y cuánto le echan de menos, le siguen echando de menos. No puede ser de otra forma con los grandes futbolistas. Higuita. Alexi Lalas, jugador de Estados Unidos que milita en las filas del Padova de Italia. Tiene la perilla como Don Quijote y es la viva imagen de Buffalo Bill. Ahí tiene. Con la melena recogida. Paliña, gran futbolista. Jorge Ferreira Paliña del Sao Paulo, como todos los que están en el terreno de juego. Cómo adelanta la línea defensiva la selección de Europa. Para arrebatar. En última instancia ha tocado Stoichkov con Michel. El jugador del Real Madrid, Kyriakov, Stoichkov, quiere dejar atrás a Freddy Rincón. Cambia el sentido del juego y descongestiona hacia la banda izquierda. Michel de nuevo. Toca el jugador del Real Madrid. Y ha recuperado la selección de América el contragolpe. Peligro. El pibe Valderrama. Le apoya Diego Latorre. Ha cortado Casapis. Guillermo Amor. Michel. Ha dejado bien atrás para Ronald Koeman. Korneyev se desmarca por el centro. Stoichkov. Ha cortado Rincón. Korneyev. Ahí presionándole 3 hombres, ha sacado bien para Michel, cambia el sentido del juego, que viene el envío de Michel, a quien aplaude el público ahora de manera mayoritaria. Larga el juego por la izquierda la selección de Europa. Stoichkov abre ahora a la otra banda donde ha recibido Korneyev. Taconazo de Michel para Korneyev, buena la penetración, puede haber peligro. Higuita. Ha detenido Higuita el envío de Igor Korneyev. Está activo Michel. Estaba muy propicio Higuita por su costumbre de adelantarse y salir del área, incluso a jugar para una vaselina que tanto se usa ahora. Chemo del Solar con Valderrama. Ha tocado a Belardo. Se va a llevar el balón Romario. Diego Latorre puede marcar. Ahí está Dieguito Latorre. Se escora y ha cortado en última instancia Kyriakov para evitar el gol que ya se cantaba. Qué rápido es Latorre. Han entrado al mismo tiempo a cortar Kyriakov y Selimes. Y qué bien han tapado, ¿eh? Qué bien han tapado. Y lo había hecho muy bien Diego Latorre. Del Solar, el peruano. Ha dejado muy bien ahora para Paliña. Enviaba para Romario. Ha entrado como ha podido Abelardo para evitar que tocara Romario y no ha tocado a nadie. Michel. Bueno el control, levanta el aplauso del público. Bueno el servicio de Michel, extraordinario para Korneyev, que ha llegado desde atrás. Iván Hurtado. Y sale con la pelota controlada. Junto a él Freddy Rincón, recibe el colombiano. Valderrama. A la derecha espera Dulanto. Reduce espacios la selección de Europa y se juega prácticamente en 25 metros. Qué bien sale con la pelota controlada Paliña, se desmarcaba Romario. Michel de nuevo. Korneyev. Había dejado pasar Michel. Recuperó América. Paliña. Se ha desmarcado Romario de Sousa. No había fuera de juego. Ha salido con la cabeza Cedrún. Y ha provocado el saque de banda. Muy bien. En esas oportunidades solo la decisión del portero puede evitar el gol. Hay que estar atento. Higuita lo tenemos ahora mismo en el centro del medio campo que le corresponde. Cuando vemos la jugada repetida de la oportunidad más clara para América, había tocado Diego Latorre. Y en efecto, Kyriakov y Selimes a la limón despejaron a córner. Se ha replegado Higuita a sus cuarteles. Ahora se desmarcaba Stoichkov ahí fuera de juego. Estaba en un clarísimo fuera de juego. Pero ha levantado una vez más el UI del público, claro, que corresponde con aplausos permanentes a Stoichkov cada vez que toca la pelota. Y vemos la salida anterior, que acrobático. Cedrún había tocado y provocó fuera de banda al contrario. Con la cabeza.